si estamos en la contemporaneidad y nosotros estamos haciendo una investigación y tiene una demanda de trabajo, de tiempo, de dinero, porque eso también está ahí, sí, vamos a investigar para crear nuevos conceptos, para crear cosas que tienen a ver con nosotros y no con otros países. Y estamos ahí en este punto más, creo que 6 meses, y terminamos esta investigación, nuestro co-investigación. Eso por las palabras iniciales, porque me parece que estamos en este punto. Tenemos miedo de nos autorizarnos a sermos autores de un saber. Me parece que siempre tengo que estar junto con otro. Y también siempre pienso, cuando yo soy yo, dejo de ser el autor A, B, C, D, así. Hay momentos que necesitamos, pero hay momentos que tenemos que nos liberar. Bueno, yo voy a hablar entonces de escrever. Escrever como un perro. Ali está en portugués. Como un cão. Un perro que se hace un hueco. Un ratón. Un ratón que hace una toca. Eso, perfecto, una toca. Y para eso encontrar sus propios puntos de subdesarrollo. Su propio patois, esa es una palabra indígena brasileña. O sea, su propio hogar. Su propio tercer mundo. Su propio deserto. Eso está en Deleuze Guattari, con palabras de Brasil, porque Guattari tiene muchos alumnos orientando tutoriales de Brasil. Y si nos pusiéramos a pensar en educar como un perro que cava huecos, un rato que hace una toca. El deserto de nuestras escuelas, la soledad sin fin, mas super poblada, de nuestras salas de aulas, no seremos cada uno de nosotros perros y ratones, cavando nuestros huecos. O sea, empiezo con esa idea de buscar espacios, de cavar espacios, de buscar huecos para inventar otra cosa. Tony Negri tiene afirmado que ya no vivimos un tiempo de profetas, pero un tiempo de militantes. Tal afirmación es hecha dentro de un contexto de los movimientos sociales y políticos. Hoy, más importante do que anunciar el futuro, parece ser producir cotidianamente el presente, para posibilitar el futuro. El problema es que en educación siempre proyectamos para el futuro. Nos olvidamos de producir cotidianamente con calidad el presente. Entonces ahí ya tenemos una diferencia. Si deslocamos tal idea para el campo de la educación, no queda difícil hablar en un profesor profeta, que del alto de su sabiduría dice a los otros lo que debe ser hecho. O sea, yo sé lo que es lo mejor para ti, y no te pregunto si es mejor para ti, porque soy un profesor profeta. Pero, para más allá del profesor profeta, hoy deberíamos estar nos moviendo como especie de profesor militante, cambiando un poco de profeta para militante, que de su propio deserto, de su propio tercer mundo, opera acciones de transformación, por mínimas que sean. Y me parece que es mucho más difícil pensar transformaciones muy pequeñas en mi cotidiano, con mis alumnos, porque, como el propio Foucault habló, las micropolíticas son mucho más importantes que las macro. En la micropolítica que se produce otras cosas, y no en la macro. La macro viene de arriba, tiene a ver con la idea de poder. Podríamos pensar que el profesor profeta, y entonces en un profesor profeta y un profesor militar.
En el ámbito de la modernidad, me parece que podríamos decir que el profesor crítico o profesor consciente de sus relaciones sociales, de su papel político, agiría en una acción como un profesor profeta. Como alguien que, vislumbrando la posibilidad de un nuevo mundo, hacía a crítica a lo presente y procuraba presentar, a partir de críticas del presente, las posibilidades a alguien que muestra un nuevo mundo. ¿Cuál es el sentido de este profesor militante? ¿Lo que sería él? Yo pienso que no sería necesariamente aquel que anuncia la posibilidad del nuevo, pero sí aquel que procura vivir las situaciones y dentro de estas situaciones vivir y producir las posibilidades del nuevo. El problema es que nosotros tenemos discurso, pero no vivimos y no producimos situaciones que producen nuevo. Pero el discurso de nosotros es nuevo. Eso en educación ya estamos llenos. En mi país yo creo que nunca tenemos tantos cursos de posgrado, maestrías y doctorados en educación. En todo el país, el interior de todo el país, por todos lados. Nunca se publicó tanto sobre educación. Revistas de educación por todo. Y yo pregunto a usted, entonces la educación en Brasil está más. No. Al revés. Está así, una línea así. ¿Por qué? Porque no vivimos situaciones que posibilitan, que son potencia, como habla Nietzsche, con voluntad de deseo, de potencia. Percibí eso, por ejemplo, en una clase que yo he hecho en la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, donde yo vivo, en la capital. Y el profesor habla todo de pedagogía de inferencia, filosofía de inferencia, todo. Y él habla y nosotros escuchamos. O sea, su teoría es fantástica, la teoría que yo trabajo. Pero cuando uno de nosotros, el doctorado, hacíamos una pregunta, este hombre se quedaba furioso, porque nosotros estábamos atrapando su pensamiento. Entonces, siempre que íbamos a entrar para la clase, nosotros preguntamos, ¿quién hoy pregunta? Porque teníamos muchas preguntas. O sea, su discurso, fantástico. Y lo que producía en su propia vida, en la vida cotidiana con nosotros, o como hacemos en portugués. Siempre que ven un brasileño haciendo eso, significa, porque aquí tanto, nada, tanto hace. En ese sentido, el profesor sería aquel que procura vivir la miseria del mundo y procura vivir la miseria de los alumnos, sea ella cual for, porque necesariamente miseria no es apenas una miseria económica. Tenemos miseria social, cultural, ética, de valores y por ahí se va. Por ejemplo, tenemos miseria hoy de sonidos en la música. Se escucha una cosa o dos cosas y esto por la mañana, tarde, noche, y no se abre la posibilidad de conocernos otra cosa. Por ejemplo, yo fui a conocer salsa aquí. En mi país no entra. Claro, la música brasileña es muy fuerte. Entonces hay una pared muy fuerte. Llego aquí, conocí Gloria, que es de la Universidad de Antioquia, que danza, una negra fantástica, que es profesora de salsa. Y me lleva para escuchar salsa con un grupo cubano tocando y me saca para bailar. Yo decía, ¿qué hago con mis pies? Tiene un 3 ahí que no sé lo que hacer con eso. ¿Por qué? Porque estamos viviendo
y estamos en esta miseria de sonidos. Aquí, como yo estaba en Santa Helena los 2 meses que me quedé, y bajaba todo el día de ómnibus, de allá para acá, yo escuchaba siempre un sonido así. Y ese era el sonido para mí de aquí. Varios, todos con el mismo sonido, pero cada uno con suyo, y todos escuchando de todos. Era una fiesta dentro del ómnibus, todo el día. Puede imaginar. Mismo en situaciones en que los alumnos no son ni un poco miserables desde un punto de vista económico, certamente ellos experimentan una serie de otras miserias, y experimentamos todo el día. Algunos años atrás en mi ciudad no tenía colecta selectiva de basura, pero yo tenía vivido ya en otra ciudad, Porto Alegre, tenía. Y yo cuando estaba en España tenía una que yo tuvieron que me dar una clase para comprender cómo colocar la basura, porque era tanta separación que yo no comprendía. Cuando yo llegué a mi ciudad, yo separaba la basura, la reciclada y la orgánica, y colocaba en mi puerta para los basureros correr, buscar. Una señora de esas que carga y que vive de reciclaje, un día prende mi timbre y me pregunta: yo percibí que colocas tu basura, una basura que no se aprovecha en un lugar y la otra limpia. Por ejemplo, vasos de yogur, yo paso agua antes de colocar. Y ahí me dice: sería mucho trabajo para usted. Imagina, una señora súper pobre económica, vive en una favela en mi ciudad. Podría pasar toda sexta-feira, viernes, para coger eso. Por supuesto. Entonces yo compré una cosa así grande, porque yo tenía que acumular dentro de semana. Yo no tenía eso. Y toda sexta-feira ella pasaba en mi casa. Claro que empezamos a charlar, porque prendía el timbre, yo llevaba y empezamos a hablar. Lentamente fui me involucrando con esta señora. Y descubrí que tenía, por supuesto, 300 hijos. Entonces, empezamos así. Estaba el primer año cerca de la Navidad. Compramos cosas como, aquí no sé cómo se llama, cómo se compra, arroz, leche, y regalamos eso para una cena de Navidad. Mercado. Hicimos eso. Pero cuando llegó el principio del año, yo hablé para la señora: aquí somos profesores y creamos que educación transforma. Sus hijos están en la escuela. Sí, pero no tiene material. Entonces la señora la próxima semana venga con la lista de materiales que nosotros vamos a regalar a todos. Y así empezamos a conocer a esta señora. Esta señora hoy ya murió, claro, por muchas enfermedades. Y estamos con su hija y conocemos y apadrinamos esta familia. Certamente vivimos cualquier tipo de miseria varias veces. Podemos tener, creo que hay muchos caminos, pero más dos muy fuertes: hacer algo o no mirar. Y aquí estamos hablando de educación, humanización, pero los animales matan para comer. Los humanos, que se dicen humanos, de la humanización, matan por matar. El profesor militante sería aquel que, viviendo con sus alumnos el nivel de la miseria que esos alumnos viven, podría, de dentro de este nivel de miseria, de dentro de esas posibilidades, buscar construir colectivamente. Trago otro ejemplo de lo que he hecho, porque en mi país la enseñanza del arte, nosotros nos llamamos más educación artística. Educación artística era polivalente, tenía todas las lenguajes juntas: teatro, danza, era todo junto. Y nosotros sentimos, profesores, la necesidad de separar todo. Entonces hoy no lleva mucho tiempo, tenemos las licenciaturas de artes visuales, danza, música, cine, animación, es todo separado. Circo.
y nosotros entramos en la escuela desde la educación infantil para dar clases y educación física. Y yo trabajé con niños de 6, 7, 8, 9, 10 años, en una escuela cerca de una favela. Claro que cuando yo pedí para los alumnos diseñar, dibujar una casa, hicieran el cliché. Yo no podría creer que aquellos niños tenían aquella casa. Entonces marqué con esos alumnos de la otra semana caminar por el, no sé cómo ustedes llaman, trilho do trem, por el camino que pasa el tren. ¿Tá? Por eso, por donde tiene el hierro, donde tiene la roda, ferrocarril. Por ahí todos allá. Y ahí yo pegaba, cogía el dibujo y decía, dibujaste esto en la escuela, esta es tu casa. Ahora mira tu casa, ¿esta es tu casa? No. Ah, no. Y así hicimos en todo el camino. Claro que ahí conocí los padres, sabía que todos eran basureros para vivir y vendían papel para una fábrica que hacía papel reciclado. Y yo percibí que necesitaba entonces de la ayuda de esos padres. Y marqué con la Secretaría de la Salud para ir un sábado a la escuela para enseñar, tomar cuidado con la colecta de la basura. Porque hay hospital cerca que tiene productos con contaminación, cosas así. Hicieron una charla. Y en ese día yo cargué los carritos junto con los padres y con los alumnos para buscar material para hacer reciclaje para mi escuela. Después me culpé porque pensé, un día que ellos no hicieron colecta y tienen menos dinero. Entonces yo busqué en la escuela un incentivo para que lo quise. Empezamos una reciclaje en la escuela y quien trabajó dentro de ese proyecto, los padres, pasábamos ese dinero de la venda para esos padres. O sea, hay muchas cosas a hacer, pero dar, entre comillas, clase, es muy fácil. Es muy fácil. Yo entro, tengo mis contenidos, paso mis contenidos, cierro la puerta y yo salgo así. Yo he hecho mi parte. Yo tenía que trabajar hoy con subtracción y trabajé. Yo tenía que trabajar con problemas, o yo tenía que trabajar el cuerpo humano y trabajé. Si comprender o no, no sé. Porque yo enseñé. Yo enseñé. No sé qué pasa, eles no aprenden, pero yo enseñé. Y hay enseñanza cuando alguien no aprende. Pero se habla eso. Y en mi país los alumnos siempre hablan así. Cuando ellos hablamos pasar, pasar. Eles dicen, yo pasé. Y cuando no logran, dicen, el profesor me rodó. O sea, cuando yo logro, es todo mío. Cuando yo no logro, la culpa es del otro. Y nosotros profesores también hacemos eso. Porque yo enseñé. Ellos no aprendieron, el problema no es mío. Clave de la acción de los militantes, entonces, ¿qué será? Siempre la construcción colectiva. Y nosotros no sabemos trabajar colectivamente. Somos de un egoísmo. No sabemos trabajar con la diferencia del otro, con el pensamiento distinto. En una especialización en mi universidad, creamos un currículo de los alumnos. La primera semana entraba en choque. ¿Por qué? Yo trabajé con el primer seminario el lunes, segunda-feira, que se llamaba Espaço, Tempo em Sala de Aula. Espaço, Tempo em Sala de Clase. Y yo trabajé el lunes a partir de los autores del pós-estruturalistas que yo trabajo. Com Nietzsche, Foucault, Deleuze, Guattari, cosas así. Aí, martes, terça-feira, ellos fueron a una universidad para el otro seminario. Nombre del seminario, Espaço, Tempo en Sala de Aula. ¿Por qué? Era de la línea 2, que son profesores que trabajan con autores estruturalistas. Los alumnos ya miraban con una cara, porque yo tenía hablado toda una verdad lunes, era martes, y los alumnos tenían otra verdad. Y llegó cuarta-feira, miércoles.
Asignatura, espaço, tempo e sala de aula. Com a terceira linha, outros autores que não são ni de nosotros, ni de los estruturalistas, ni post-estruturalistas. Quando volvieron el outro lunes para minha classe, entraram dizendo, e agora, o que nós fazemos? Cada um diz que isso é verdade. E nós? E nós sabemos disso. Porque passamos por la universidade e todas as linhas, seja o curso que vocês fizeram, seja biologia, física, antropologia, seja o que seja, sempre há autores que falam uma coisa e outros que falam outra. Sabemos disso. E quando vamos para a escola, levamos uma verdade e não ensinamos a nossos alunos a dizer que há outras verdades. E só depois descobrimos que havia outra quando chegamos na universidade e volvemos a não falar isso quando estamos em nossa prática docente. Isso para mim é a própria esquizofrenia. E isso que me gusta a esquizofrenia, porque há um produto aí de produção, de invenção, de criação fantástica. Neste caso não é só loucura. Talvez o profeta seja mais aquele que anuncia o ponto de vista individual de um. Porque ele tem a verdade. Pero o militante tem sempre uma ação coletiva. A ação do militante nunca é uma ação aislada. Ve que a palavra é nunca. E que difícil. O professor militante seria aquele que, vivendo a miséria dos alunos, ou a miséria da situação social de la qual eles participam, procuraria colectivamente ser um vetor. Vetor, existe isso em pouquinho em espanhol? Vetor? Vector. Um vector de produção de superação, de condições de superação dessa miséria. Ser um vector de liberação, de possibilidades de liberação. E não de mi possibilidade de liberação, mas de possibilidades de liberação. Também quero pedir desculpas que eu não falei para você que não hablo espanhol, hablo portunhol. Então, em portunhol eu me perco. Essa é uma luta, uma peleia, que se deve dar em diversos ângulos e diversos níveis. Ella deve dar-se no ângulo do cotidiano da sala de aula, da classe. Ella deve dar-se nas relações que o professor tem com seus colegas no ambiente de trabalho. Ella deve dar-se com as relações que o professor trata em seu ambiente social mais amplo, mais general, e ella deve dar-se também nas relações que o professor trava em sua luta sindical. Ou seja, é não separar vida de escola, vida de educação. Separar. Minha luta política não é só por escola. Minha luta política também é por melhor qualidade. Que eu pueda, como professor, comprar livros. Por exemplo, porque se eu não leio, que hago com mis saberes, que se é uma fortuna. A mim me impressionou, são parênteses, os preços dos livros aqui em Colômbia são altíssimos em relação a meu país. Teresita me mostrava um livro e disse que esse livro, por exemplo, aqui custava como 50 mil pesos. Esse livro que Teresita me mostrou por 50 mil pesos, no país não passaria de 20, de menos de la mitad. Então, como nós outros professores, que temos que estar sempre atualizados, que temos que ler, que temos que produzir, não temos como comprar. Em meu país, a lei diz assim: nós com o sueldo de professor tenho que comprar vestuário, roupa, alimentação, transporte, alquiler, ou comprar uma casa, transporte, e aún temos que cine, entretenimento. Maior criatividade que nós outros para chegar ao final do mês com dinheiro e comendo, somos nós outros.
las leyes son lindísimas, pero en la práctica, ¿qué hacemos? ¿Cómo pensar y producir una educación revolucionaria, por más demodé que eso puede parecer? ¿Sabe qué demodé? Más ultrapassado que puede ser. Ese es revolucionario como la idea de transformación. ¿Sí? Na obra de Kafka, por uma literatura menor, Gilles Deleuze e Félix Guattari, os pesaram Guattari, para nós é Guattari, criaram o conceito de literatura menor como dispositivo para analisar a obra de Franz Kafka. Eles disseram isso. Os escritos de um judeu checo, são apresentados como revolucionários, por operar em uma subversão da própria língua alemã, de la qual se apropriou Kafka. Porque nesta época os alemães estavam na Checoslováquia e obrigaram a los checos a falar alemão. Então ele começa por dentro da própria língua a ser um pliegue. Nós falamos uma dobra e a produzir outra coisa que dentro da mesma coisa. Ou seja, uma literatura menor, a inventar coisas dentro da própria língua, a inventar uma língua dentro da língua. Promovendo um exercício de deslocamento conceitual, deslocar esse conceito, operar com uma noção de educação menor, como um dispositivo para pensarmos na educação. Ou seja, que vamos fazer agora é sair desse dispositivo de literatura menor e passar a operar como educação menor. A educação menor é aquela de los planos a educação maior é aquela de los planos decenais de las políticas públicas de educação, de los parâmetros curriculares, de las diretrizes, aquellas de la Constituição pensada e produzida por cabeças bem pensantes del serviço del poder. Essa é a educação maior. Que nós sempre vamos passando para o outro na responsabilidade de lo que hacemos dentro da classe. Eu falei isso ayer, vou repetir aqui. Quando perguntamos ao professor, por que haces isso com esses alunos? E elegiste esses conteúdos com esses alunos? Ele habla, porque o setor pedagógico da escola mandou. Chegas ao setor pedagógico da escola e pergunta por quê? O setor pedagógico disse, porque a municipalidade disse que é assim. Vas à Secretaria da Municipalidade e diz, porque a Secretaria do Estado disse que é assim. Chega na Secretaria do Estado e pergunta, por que é assim? Porque o Ministério da Educação em Bogotá disse que é assim. E eu, e meus alunos, em nosso encontro, porque tenho um encontro com meus alunos todo o dia. Então, alguém disse como eu vou me encontrar e como vou produzir acontecimentos com meus alunos. Quando nós vamos falar ao Ministério, que nós temos que elegir os encontros, a maneira de trabalhar. Essa é a educação maior. A educação maior é aquela instituída pela instituição e que quer instituir-se, porque ela tem ganas de fazer isso. Porque eles, arriba, têm esta gana de instituir-se e fazer com que todo o país haga o mesmo. Eu, o pouquinho que conozco de vocês, sei que os paisas são os paisas, os bogotanos são outra coisa, e a região do Caribe, uau! Eu, por exemplo, tenho dificuldade de compreender os colombianos do Caribe. Eu digo, menos, despacio. E outra, a alimentação que cambia a maneira de viver, aqui há regiões muito frias, há regiões calientes. Como vocês vão fazer com que essa instituir-se se ponga dentro de uma visão de um país multi. Aqui, estou falando de vocês. Imagina um país que é um pouquinho mais grande em área, em território, do que passa em meu país. Brasília diz que todos nós temos que seguir o mesmo currículo.
En mi estado cae nieve. El nordeste no tiene agua. La temperatura mínima creo que es 27. Y en mi estado, el verano, ¿cuánto estaba en la playa aquel día? No quitaste el saco. Verano. La agua en verano está súper caliente, 13 grados. Como hacemos isso? Poderia colocar agora o vídeo aquele que eu passei ayer? Porque aí, enquanto põe aqui, creio que está só minimizado. Em meu país, eu estava falando também com a chica de ali, e da chica, de Facebook. Até em português claríssimo, tranca. É assim, como temos essa pluralidade, aqui temos já esse estranhamento. Por exemplo, em meu estado, aqui, eu estou tentando recordar o nome da raiz que aqui vocês comem, que eu como e que aqui também já, que aqui em meu país chama outra coisa. Yuca, graças. Sabe quando a palavra não chega? Os yuca, em meu estado, chama mandioca. Pero el centro do país não é, já tem outro nome. E quando chegas ao Nordeste, chama macaxeira. E eu, quando salgo de minha região e vou para outra, e vou buscar uma casa para comer, eu tenho que chamar o meseteiro. E que o meseteiro me explique o que está escrito, porque eu não sou capaz de compreender. Dentro do mesmo país. E todo o ministério disse que nós todos falamos português. Agora, aqui é um exemplo do que passa também hoje atualizado. Esta chica vive na favela de Rio de Janeiro. Aqui eu não sei o que passou, porque em meu país, quando entramos nesse, chama Las Vergüenzas del Facebook. E entram na legenda. Pero aqui quando corremos isso para trazer para vocês, não sei porquê, eu creio que como estou em outro país, não necessitava legenda. Esta chica habla de uma maneira que eu quero, claro, quero primeiro que vocês escutem um pouquinho e depois eu vou falar o que passa com isso. Estou aqui para falar da Nina, aqui da área, e de outro lugar também, que está fazendo vergonha, fez no Facebook, tá rachando a cara, tá escrota, falando merda a caralho, falando que, porra, botando várias putarias, ninguém é obrigado, tá entendendo? Só que deve ser visto. E se tu ficar nessa vacilação, eu vou cobrar vocês. Porra, cara, como tu vai arrumar uma namorada assim? Me fala. Todo dia tu quer reclamar. Ai, tô solteira. Ai, bota, tô solteira, mas eu tô feliz. Caô, não tá? Caô. Sabe que não tá? Caô. Quer fazer outra coisa, aquela menina que termina, quer botar as coisas pro namorado, ex, quer ficar antes tanto mal acompanhado. Esquece, parceiro, terminou, suave, cada um vai pra casa, cada um leva suas coisas, rasga as fotos, chora em casa, não fica botando no Facebook. Outras pessoas que tá escroto. Tá escroto. Vocês, por supuesto, não compreenderam. Mas eu também não. Sem a legenda, nós não somos capazes de compreender. ¿Por quê? Porque a língua é cambiante. A língua é dinâmica. E isto é Rio de Janeiro. E esta niña ensina, essa chica, ensina às outras chicas da favela de Rio de Janeiro a fazer maquillaje, a que roupa utilizar, como se sentar, como ir para de rúmbia. E perguntaram para ela por que é um sucesso em Facebook em país. Porque tem que entrar na legenda. Ele contestou ao periodista que é sim, muito simples. Se habla de outra maneira, a gente da favela não compreende. Pero procura todo o que falou em dicionário em português. Não existe. E quando entrou na legenda para nós outros, era muito estranho, porque colocavam literalmente as palavras. Por isso que seria importante, não logramos fazer essa transposição para cá.
Porque ella habla como hablan mucho los cariocas. Carioca es más o menos como yo imagino, como los españoles, que hablan malas palabras todo el tiempo. Están hablando y hablan, ¿saben? ¿No es así? Los cariocas lo mismo, que nacen en Río de Janeiro, hablan muchas malas palabras. Y ella aquí habló millones de malas palabras. Y una que ella habla es caralho, caralho, caralho. Y ahí entraba la leyenda como pênis. Pênis, pênis. E não é esse. Porque não é esse, isso é outra coisa. Ele já não está falando isso. Ele já está falando putz, pá, e não tênis. E entrava literalmente. Será que estamos preparados à velocidade que cambia e que o mundo está cambiando? Deixa eu voltar. Quanto tempo eu não sei. E eu comecei aqui, ó. Alguém está controlando minha hora? Já não sei, vou com vocês até no próximo mês. Não vi o programa da hora. Já foi, então assim. Agora vamos ver então a educação menor. A educação menor é um acto de revuelta e resistência. Arte es resistir. La definición de Deleuze para arte es resistir. Porque la arte no es cliché, la arte no es repetir. La arte hoy no es mímesis, copia de la naturaleza. La arte es inventar un otro mundo, es resistir. La educación menor es resistir. Revuelta contra los flujos instituidos, resistências a las políticas impuestas, sala de aula como trincheira de guerra, como una toca de un ratón o un hueco de un perro. Muchas veces me preguntan, porque nosotros tenemos un grupo muy fuerte en mi ciudad y tenemos todo para criar una facultad. Y me preguntan, ¿por qué yo estoy aún en la facultad pública? Porque também não quero sair desse território. Porque quero fazer esse movimento de resistir dentro do sistema e não criar outro sistema. Quero cambiar este sistema e não criar um sistema paralelo. Porque isso acaba não ajudando ao sistema vigente, operante, hierárquico. Mais um. Sala de aula como espaço a partir do qual traçamos nossas estratégias, estabelecendo nossa militância, produzindo um presente e um futuro aquém e além, sabe o que é aquém e além? Ou seja, para já, de qualquer política educacional. Eu tenho que ser muito mais forte do que as políticas educacionais. O problema é que as políticas educacionais são muito mais fortes que eu. Una educación menor es un acto de singularización de la militancia. Si la educación mayor es producida en la macropolítica, en los gabinetes, expresa en los documentos, la educación menor está en el ámbito de las micropolíticas. En la sala de aula, expresen las acciones cotidianas de cada uno. Examinemos 3 características de la literatura menor, deslocando para uma educação menor. La primera, desterritorialización. Si en la literatura es la lengua que se desterritorializa, en la educación, la desterritorialización es un proceso de los procesos educativos. O sea, ¿quién dice que existe un método para aprender y un método para enseñar? ¿Quién de ustedes puede me garantizar cómo se aprende? Yo tengo dudas totales, porque cada uno aprende a partir de un punto. Yo solo descobri isso em minha maestria com minha tutora, que era uma psicóloga.
Nosotros teníamos un grupo de estudio y toda semana teníamos que leer textos. Chegábamos en el grupo, en una mesa, y hablábamos sobre los textos. Y un día yo me levanté del pizarrón porque yo necesitaba hacer esquemas visuales para hablar, para entender los textos. Pero no percibí. Y mi tutora me dice, ¿por qué siempre que tú vas a hablar de un texto de palabras, empiezas a dibujar? Yo dije, yo hago eso. Siempre, mis colegas de maestría dijeron, sí, siempre dibujas. Yo pienso por imágenes. Por eso me localizo también aquí en Medellín, donde llego, porque pienso por imágenes. No sabía. Cuando yo pensé eso, yo dije, ¿cuánta tontería he hecho en mi clase? ¿Cuántos alumnos no entran por otras maneras de aprender? Y yo siempre dejé la palabra como la más importante. O la palabra o la escrita, pero la lengua escrita. ¿Cuántos niños yo puedo tener perdido en este proceso? Entonces yo creé bloques y mis alumnos entran en mi clase por un bloque que tiene solo imagen fija, otro solo imagen movimiento, otro solo palabras, otro solo música, sonidos. Y ellos entran y tienen que cambiar de bloque y pasan por todos, pero primero entran por donde se sienten más aptos a comprender los contenidos. Eso no es lineal, eso es rizomático. Pero, como yo fui educado linearmente, aún soy moderno, intentando ser contemporáneo o postmoderno, yo no tengo cómo hacer más do que 5 cosas diferentes en mi clase. No soy capaz de operar con 5. Ya tengo 5 cosas distintas. Estoy trabajando, por ejemplo, colores complementares. Y estoy con 5 cosas diferentes para eso. O sea, lo que yo trabajaría en 5 semanas, tengo que preparar para un encuentro. Entonces yo invité a una amiga, Cynthia, que es de la misma línea, porque yo quería trabajar con 10 cosas distintas. Solo que necesitaba ayuda de otra profesora. Y dice, vamos a hacer, vamos, y creamos 10 bloques. Y ahí logramos 10 cosas distintas. Y después fuimos a trabajar con color, más una vez, y descubrimos que para entender color, lo más obvio de todo, necesitamos entender física por color luz y química por color pigmento. Y llamé profesores de química y de física y trabajamos con bloques de composición visual, física y química. O sea, intentando dar un poquito más de respeto al aprender del otro. Y mismo así, no sé si eso es lo mejor. Por supuesto que no. Pero eso, desde la realización, ay, en español es cruel hablar de eso, de los procesos educativos. De pensar que todos aprenden de la misma manera. Yo trabajé en escuelas especiales, con niños especiales. No sé cómo se habla eso en español. Sí, niños especiales. Cuando llegué a la escuela, yo no conocía nada de esta área, me dijeron, ellos pueden muy poco. ¿Cómo así muy poco? ¿Qué hacen? Todo el día hacen pelotas de papel y colo y pregan, prenden en papel. Así. ¿Y es eso que hacen? Sí. Entonces tienen una figura de un conejo y ellos ponen allí, pero incluso ni perciben el conejo. Yo dije, ¿y hace eso cuánto tiempo? Bueno, si el alumno está aquí a 5 años, hace eso a 5 años. Como ustedes hablan, ¿qué? 5 años haciendo eso, pelotas y prendendo, pregando. Eso no creo. Yo voy a trabajar con algo. Entonces, primero me pasaron, porque me disseram assim, ellos no aprenden, no, aquí no se alfabetiza, porque no son capaces. Yo dije, bueno, yo voy a trabajar con qué grupos? Con el grupo de la lavandería de niñas que lavan ropas en máquinas y que eso transforma en dinero. El grupo de la marcenaría que trabaja con madera. Yo iría a trabajar con esos grupos. Con los niños de la marcenaría,
Entonces dice, yo voy a trabajar con flauta dulce. Y voy a trabajar con lectura de música, pero otra. Voy a inventar con ellos círculos cuadrados com colores distintos para Dó, Ré, Mi, Fá, Fá sustenido, bemol. Claro, eles não sabiam que isso era Fá, Fá sustenido, clave de Sol, clave de Fá. Pero eles aprendiam música. E quando nós íamos apresentar a seus padres, eles me chamavam e diziam, Goy, isto é um secreto de solo nós, não? Porque eu colocava na parede os sinais. E nós lendo tocávamos. E eles diziam, solo nós sabemos isso. Por la primeira vez, eles tinham um secreto que nós não eram capazes de saber. E um ninho, que sua madre le queria muito quando nasceu, a primeira noite que dormiu na cama da madre. A madre se dormiu arriba da cabeça do ninho e le afundou o crânio. De tanto que queria este niño. Entonces ese niño tenía paralizado todo el lado opuesto del cuerpo. Y este niño nos vendo con este grupo que después empezamos a colocar percusión, comenzamos a colocar danza, empezamos a hacer cosas. Empezó con flauta, pero de ahí para otra cosa era muy rápido conmigo. Y él quería participar. Y la escuela me dice, él no puede porque tiene una mano así. Yo dije, ¿quién va? Dice, si él puede o no puede, es él. ¿Tienes ganas de participar? Mucho, me gustaría, yo escucho usted todo el tiempo. Venga. Claro, yo creé una adaptación con unas maderitas y una esponja para poder colocar y tapar los huecos de la flauta. La pregunta que hago a ustedes es la obvia. ¿Este niño tocaba toda la música, todo el tiempo, al mismo tiempo? No. Porque havia momentos que tinha que preparar com a outra mão, segurava a flauta assim, para colocar nos dedos. Pero tocava, pero leía. Depois disso, a escola cambiou a maneira de pensar e começou com o processo de alfabetização a esses ninhos. Porque se eles leem sinais e sabem fazer algo com sinais, por que não vão saber letras? Que pode o outro? Que pode o outro? Tem que ser em português. Qual é o limite do outro? Eu é que defino? Desculpem, é que isso me dá raiva e eu tenho que falar na minha língua. Porque falar isso na língua do outro é diferente. La política, los parámetros, las directrices de la educación mayor están siempre a nos dizer lo que ensinar, para quem ensinar, por que ensinar. São eles que dizem, eu sou eu. A educação maior procura constituir-se como uma imensa máquina de controle. É controle. A sociedade controle. Uma máquina de subjetivação, de produção de indivíduos em série. Imagens da película The Wall. É isso. E lá vamos nós outros. Todos pensam o mesmo e todos pensam como eu. Não. Se o aprendizagem é algo que me escapa, que foge ao controle, resistir é sempre possível. Desterritorializar os princípios, as normas da educação maior, gerando possibilidades de aprendizado insuspeitadas dentro de algum contexto, naquele contexto. De dentro da máquina opor resistência, romper os mecanismos, como ludistas pós-modernos, colocando fogo em las máquinas de controle, criando novas possibilidades. A educação menor age exatamente nessas brechas, nesses caminhos, nesses espaços huecos. E a partir do deserto, da miséria da sala de aula, fazer emergir possibilidades que escapem ao controle. Segunda característica, e falta pouquinho, é a ramificação política. Se toda a educação é um ato político, por que é político? No caso de uma educação menor,
Eso es aún más evidente por tratarse de un emprendimiento de revolta y resistencia. La educación menor es rizomática, segmentada, fragmentaria. No está preocupada con la instauración de ninguna falsa totalidad. Nosotros profesores, ¿cómo preguntamos falsa totalidad o cómo preguntamos falsas cosas? Y juramos que estamos haciendo lo mejor. El problema, y ayer a la noche estábamos hablando aquí, el problema es que no sabemos preguntar, porque solo contestamos a lo que los otros quieren oír. Lo más difícil no es contestar, es hacer preguntas. Yo hago evaluaciones donde solo mis alumnos tienen que hacer preguntas. Y ellos no tienen que contestar la pregunta que invento. No. Porque tienen que mirar un texto y preguntar el texto. Pero no preguntar lo obvio. En mi país en historia se enseña. Quien descubrió el Brasil fue Pedro Álvares Cabral. Primero, descubrió o qué. Si cuando los portugueses llegaron, tenían en la época 1500, no 9 millones de indígenas. ¿Descubrió o qué? Pregunte cuántos tienen hoy. 300.000. Y ahí el profesor, muy inteligente, porque quer saber si el alumno aprendió, hace una evaluación y pregunta: ¿quién descubrió el Brasil? Y el alumno pone Pedro Álvares Cabral. Y el profesor dice: respuesta, contestación incompleta. Y el alumno pone así: ¿quién descubrió el Brasil fue Pedro Álvares Cabral? Ahora está cierto. Oh, ¿cómo piensa? ¡Wow! Ahí entonces estamos trabajando con la idea de educación y memoria. Yo no voy a tocar en eso, pero yo en mi doctorado desarrollé toda mi tesis a partir de la idea de educación y olvido y no memoria. No voy a entrar aquí en historia. Podríamos hacer muchas cosas. En este caso, por ejemplo, ¿por qué no preguntar? Ya sabiendo, partimos del saber, de la memoria, entonces, ya sabiendo que quien descubrió el Brasil, entre comillas, fue Pedro Álvares Cabral, si no fuera él, ¿quién podría nos descubierto? ¿Qué pueblo era? ¿Qué lengua hablaríamos? ¿Cómo nos llamaríamos? Porque el propio nombre de Brasil, no sé si ustedes saben, es de un árbol que se llama pau-brasil, que está en extinción, porque los portugueses terminaron con toda esa madera que es hermosa y llevaron para sus palacios en Portugal, y hoy no hay más casi. Solo encuentras en jardín botánicos. ¿Cómo nos llamaríamos? ¿Compreenden? No convergente, sino divergente. Abrindo, pero partindo del conocimiento que sabemos. No solo para reproducir, pero para inventar otras posibilidades. No interesa educación menor crear modelos, propor caminos, impor soluciones. No se trata de buscar la complejidad de una supuesta unidad perdida. No se trata de buscar la integración de los saberes. Importa hacer rizoma. Viabilizar conexiones y conexiones siempre nuevas. Nosotros no hacemos conexiones, repetimos cosas. Hacer rizoma con los alumnos, viabilizar rizoma entre los alumnos, hacer rizoma con proyectos de otros profesores. Mantener los proyectos abiertos. Hacemos todos los proyectos muy cerrados. Un rizoma no empieza ni concluye. Él se encuentra siempre en medio, entre las cosas. Inter, ser, intermezzo, como se habla italiano, intermezzo. Eso está en Deleuze y Guattari. Tercera característica última. El valor colectivo. En la educación menor, todo el acto adquiere un valor colectivo. El educador militante, al elegir su actuación en la escuela, estará escogiendo para sí y para todos aquellos con los cuales irá a trabajar.
La educación menor es un ejercicio de multiplicidad. Y yo creo que eso. Aquí está la referencia que utilicé. Muchas gracias y creo que nos abrimos para preguntas. Pues muchas gracias al doctor Goy. Queremos agradecer a las instituciones que hacen posible este foro. Universidad de San Buenaventura, Fundación Universitaria Católica del Norte, Universidad Católica de Manizales, Cooperativa Multiactiva de Directores de Núcleo Profesional de Antioquia, Coaldea y también ATNEA, la Corporación Ateneo Porfirio Orba Jacob y el Grupo de Eventos del Politécnico Jaime Sasa Cadavid. A continuación, como está previsto, vamos a tener una sesión de preguntas. Ustedes encuentran a personas del Politécnico que están identificadas con sus chalecos. Ellos les van a pasar los micrófonos a quienes levanten la mano. Tenemos posibilidad de unas 4 o 5 preguntas dependiendo de la extensión de ustedes. Entonces, ¿quién se anima a hacer la primera pregunta? Buenos días. Cuando se propone una educación menor o una educación singularizada, no es posible partir de nada. Siempre hay que partir de algo. Al partir de algo, se parte ¿de dónde? De unos referentes. Como tal, esos referentes son el contexto o son unas líneas directrices de orden mayor. ¿Quién es el que en realidad enseña? ¿Quién es el que en realidad provoca la adquisición de un aprendizaje? Y la respuesta puede ser, es el maestro en relación con su estudiante, porque es él quien tiene su libertad de cátedra, es decir, nadie se le mete al aula al maestro, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, para la generación de ese conocimiento, la generación de esa competencia. Entonces, cuando se habla de una educación singularizada, no podemos en ningún momento subvalorar lo que es la educación mayor. Antes de que el doctor Goy le responda, les agradecería que se identificaran en la pregunta de qué institución vienen para que el profesor los ubique a sus interlocutores. Sí, buenos días, mi nombre es Juan Diego Bedoya, director de Núcleo de Puerto Triunfo. Gracias. Buenos días, Juan. Lo que pasa es que nunca hablé que no quiero la educación mayor. Solo estoy hablando que quiero resistir junto a la menor. Porque el problema es que no trabajo con principio, con inicio, sino con génesis. Y la génesis acoge a todos. El problema es que tenemos una balanza y que tenemos solo un lado de la balanza como fuerza, que es la mayor. Entonces, siempre que los autores que nosotros trabajamos, yo nunca estoy hablando que la otra es peor o que la otra es nula, porque hacer esto es ser estructuralista. Es como si para que yo construya mi verdad, yo tengo que destruir, destrozar la verdad del otro. No, claro que no. El problema es eso, es que solo miramos para un lado y no miramos para el rizoma, para la multiplicidad, que es una génesis. Es eso. La siguiente pregunta. Voy a preguntar cualquier cosa, y si no preguntar, yo canto. Por acá, ¿te identificas inicialmente, por favor? Carlos Zapata, de la Institución Educativa República de Uruguay. No sé si es pregunta o más bien hacia el debate. Yo creo que la propuesta que tú haces también desde el maestro es una propuesta personal, de ruptura de sí mismo. Yo siento que no todos los docentes estaríamos o estarían en condiciones de aceptar un paradigma como el que estás proponiendo. Es decir, hay un sentido de comodidad en el maestro, como tú lo dices, que implicaría ser el primer punto de partida para hacer esa, como decía el profe, se necesita el interés propio para hacerlo, por un lado. Por el otro lado, yo siento, y lo hago como denuncia también, que el Ministerio de Educación y Secretaría de Educación cada vez se meten más en el aula, con mecanismos de control.
que tienes que hacer observadores o diarios de campo. Y la nueva legislación ha puesto a los docentes en relación directa con ser despedidos o no, o juzgados o no, desde sus rectores. Es decir, hay una relación vertical de poder absoluto, donde el rector decide si traslada o no a quien le gusta o no le gusta, porque te están controlando tu aula. Te dicen, muestra la planeación, muestra tu diario del campo, y te lo revisan, ¿cierto? Entonces, yo siento que es un proyecto de vida del docente, que a la docencia llegan muchos por escampadero económico para poder sobrevivir. Hay una problemática de fondo que yo sé que tú la tocas cuando nos hablas de la posición política y ese debate en un país como el nuestro, en un contexto tan particular como Medellín, ¿cómo se abre? Siendo que la educación está tan institucionalizada. Carlos, fantástico isso. Primeiro que me parece que de todas as áreas ou profissões que existem, me parece que a mais dura é a docência. Porque nós passamos por uma licenciatura, já somos formados, e já temos um saber, e sabemos e não queremos mais escutar que pode ser de outra maneira. Quando me perguntam se quero trabalhar com professores, ou se quero trabalhar com alunos acadêmicos, quero alunos. Porque os alunos se dizem, vamos arribar esta árvore, todos vão contigo. Como na película Ola. E professores, tu dizem, vamos pensar qualquer cosita, por menor, por mais pequena que seja, e vamos tentar cambiar ellos. Não porque isso não funciona. Nunca experimentou. Pero dice, isso não funciona. Porque, claro, primeiro, Deleuze habla uma coisa, aprender é um ato de violência. Aprender não é só com facilidade. E nós, professores, por exemplo, eu quando preparo na classe, e Deleuze hacía isso, ele disse, eu preparo na classe para 2, 3 horas para 100 alunos em França, que era assim as classes dele. E creio que dessas 2, 3 horas, quizás eu logro 3 segundos de um aprender. Quizás. Isso dá muito trabalho. E nós também creio que é a única classe de trabalho que não trabalha só durante as classes. Porque antes temos que preparar todo. Se não chegamos allá, não sabemos o que fazer. Então, estamos antes em casa preparando. Depois temos a classe que preparamos. E depois temos todo que mirar o que preparamos porque temos que evaluar. E aún quando estamos de vacaciones, buscamos material para classes. Estamos sempre buscando. Agora, tínhamos que buscar para colocar em movimento e não só para reafirmar. E aí vamos novamente a Foucault. Foucault habla que as relações de poder não são de uno em relação ao outro, sino estão ao meio desta relação. E quando pensamos que o poder está na educação maior, não está na educação maior, mas como estabelecemos a relação entre a menor e a maior, é o que está no centro, no meio. Mas a sociedade de controle hace loucuras com nós, ao ponto de, por exemplo, hoje, eu não necessito mais da secretaria para meu controle. Mi colega de trabajo hace el control de la secretaría. Porque eso la sociedad de control, que la posmodernidad hace. Yo tengo el control. ¿Y cómo controlo? Por ejemplo, ayer, yo estaba en la Antioquia. Cuando estaba en Antioquia, estaba intentando una teleconferencia con una profesora de allá que no habla español y que era evaluadora de una maestría de aquí. Y la señal calía. Y yo voy a ayudar porque allá no sabe nada de español. E aqui não compreendem português. E eu comecei a tentar fazer algo. O que tem aí? Quem estão aí? Que poderes estão aí? O mais importante não é perceber que alguém tem o poder, mas nesta relação eu também empodero o outro, ou me empodero. E o professor sempre entra na classe empoderado. E como hacemos isso? Quando digo, tienes que fazer porque eu avaluo.
Y eso es una empoderación. Yo quería imaginar un sistema educativo sin evaluación. ¿Qué pasaría? Yo creo que no existiría. Porque vamos a amenazar y nos empoderar ¿cómo? Si cuando yo propongo algo a mis alumnos, la primera cosa que pregunto es, ¿vale nota? Y que nosotros contestamos, vale. Si no, no hacen. Quita la evaluación. ¿Qué hacemos con la educación? ¿Sí? Otra pregunta del auditorio, en la parte de atrás. Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Vasco, vengo del municipio de Concordia. La pregunta mía es, ¿cómo influir en los compañeros para que ellos sean también un maestro militante y que no se sientan amenazados por ningún objetivo? Ya que particularmente me considero un maestro militante, solo que no sabía hasta hoy. Muchas gracias. Fantástico. Perdona que no comprendí tu nombre. Fernando, seguinte, português claríssimo, seguinte. Ayer hablamos sobre eso. Por contaminación, por virus, tiene que ser como una gripa. Yo no tengo que ser el otro que el otro tiene que hacer. Pero yo haciendo, por contaminación, el otro empieza a me extrañar. Y llega un día que me pregunta, ¿por qué haces así? ¿Es loco? Quizás. ¿Comprende? O sea, porque si no yo también estaré en un lugar de apoderamiento y dizer que esta es la mejor manera para ti. No soy yo que tengo que ser para ti. ¿Cuál es la manera? Tú tienes que descubrir. Eso es cartografar. Cartografar no es método. Es descubrir mapas, líneas que buscas construir un conocimiento. Y cuando buscas tu cartografía, puedes mostrar a secretaría o a todos tus colegas. Pero tus colegas no serán capaces de seguir tu cartografía, porque es tuya. Entonces, por virus, me encanta esa idea. ¿Sí? Muy buenos días, soy Augusto García de la Escuela Empresarial de Educación. En la actualidad la educación debe responder a problemas cada vez más globales, más interdependientes y mucho más pluridisciplinares, más complejos. Ahora bien, ¿cómo lograrlo? A través de la ramificación política como una de las características de esta educación menor, si en sí misma esta ramificación política es fragmentaria, segmentada y no busca la integración de saberes. Mira, la integración del saber es porque para nosotros los saberes no son importantes. Porque los saberes son cristalizaciones de un saber. Cuidado cuando hablamos sobre eso, porque nosotros hablamos que la educación es rizomática, y rizomática es hacer conexión de saberes, porque el saber es memoria, y la educación trabaja con memoria, punto, no trabaja con otra cosa. Alguien inventó y nosotros copilamos y tenemos memoria para repetir eso. Lo que la educación menor pide para ti es que haces conexiones y conexiones y conexiones. O sea, eso es ampliar. Claro que ahí hay un problema. Nos coloca en un lugar que nosotros hoy no podemos parar más. Yo tengo que ser aprendente todo el tiempo. Tanto que Deleuze y los autores, nosotros ya no hablamos más de enseñar. Yo no enseño, yo
aprendo. Ahora, ¿cómo voy a hacer eso si yo solo llevo para clase lo que sé? Nunca llevo para clase algo que yo no sé o que tengo un poquito de duda. Solo llevo certezas. Entonces, yo aprendo o qué? Yo repito saberes 30 años de mi vida. Claro que yo me mato, porque no soportaría eso. Entonces, eso sí, creo que sería, por ejemplo, muy interesante si quieres, busca, por ejemplo, diferencia y repetición de Deleuze, y ahí tiene pistas, caminos que pueden sugerir eso. O Educación Menor de Silvio Galo, que es brasileño, fantástico. Entonces creo que hay caminos, porque claro, yo estoy trabajando con conceptos súper contemporáneos. Entonces, por ejemplo, yo no trabajo con idea de representación, yo no trabajo más en educación con interpretación, porque interpretación tiene a ver con representación, y yo trabajo con contenidos que se presentan y no representan. Entonces tiene muchos contenidos. Claro, yo aquí estoy hablando más generalmente, para que ustedes entren en contacto con eso. Ahora, hay una referencia bibliográfica muy fuerte que sería interesante. ¿Y cómo nos apropiamos de eso? Estudiando como aprendentes. Como aprendentes, ¿sí? ¿Por qué se siente una desarticulación de políticas desde el Ministerio de Educación Nacional y la escuela? ¿Y cómo motivar a la comunidad educativa frente a esto? Primero pensando que educación no se hace dentro de la escuela. Si yo no tengo la comunidad, los padres junto conmigo, desisto. Porque todo lo que intento de hacer nuevo, la propia comunidad y mis alumnos dicen, no, vamos a hacer de la otra manera que es más fácil. Entonces, cuando llegas con una propuesta nueva, ellos resisten. Y cuando no más, los padres resisten. Entonces, primero eso. Creo que tienes que estar junto con todos. Y después, intentar cambiar esta estructura que aparentemente colocamos el poder dentro del ministerio. Y proponer acciones que por contaminación lleguen hasta el ministerio. Y el ministerio visibilice, tenga visible que hay otras maneras de aprender dentro de la escuela. Que puede ser, por ejemplo, no solo por el placer, sino por el deseo. Y el deseo, es otro concepto importante, es productivo, no solo el placer. Porque ustedes, por supuesto que en los momentos de la vida de ustedes, que sea más dura, ustedes es ahí que aprenden más, mucho más. Y cuando algo muy duro pasa en la vida de ustedes no se olvidan y aprenden. Eso no es placer, pero hay deseo. Entonces, cambiar algunas cosas. Deleuze llama eso un pueblo por venir. Aún no está aquí. Estamos empezando a construir. ¿A partir de qué? Tenemos en mi país, en mi estado, un grupo que trabaja así en Porto Alegre, que es la capital, y en mi universidad en Pelotas. Hoy ya tenemos un grupo compañero dentro de educación física de la Universidad de Antioquia, que Teresita también trabaja. Y ahora estamos empezando, quizás con otro pueblo por venir, aquí con la Universidad de San Boaventura. O sea, eso es un proceso que por contaminación vamos haciendo y así va. Porque la receta de cómo hacer, yo no sé. Tenemos que trabajar con la idea de experiencia en government. Ahí sí, pasar por una experiencia que nos transforma. El problema es que hacemos experiencias que no nos transforman. ¿Y cómo hacer eso? Pasando por esa transformación. ¿Sí? ¿Mais algo? Buenos días. Mi nombre es Miguel, vengo del Instituto Colombiano de Ballet Clásico y Colballet de Cali. Allá tenemos dos modalidades, una es el ballet clásico y otra modalidad es la danza nacional. Trabajamos en educación para el arte,
En este momento estamos en la búsqueda de un nuevo currículo que nos permita trabajar con el arte con promotores culturales que vayan a las comunas a impactar esas comunidades. ¿Tú conoces alguna experiencia similar en tu país o en otra parte? Fantástico. Nosotros tenemos algunos trabajos, yo ahora no más porque el peso del cuerpo y la edad no me permite más, pero yo dancé y dancé contemporáneo. Teníamos un grupo en la ciudad de Porto Alegre que hacíamos interferencias así, o sea, llegábamos en los barrios, las favelas, ¿sí? Y entrábamos por la música tradicional de ellos y lentamente empezábamos a presentar, no representar, a presentar otras cosas, otras posibilidades, otras visualidades del movimiento del cuerpo, pensando mucho más la danza como movimiento de un cuerpo do que como repetir movimientos. Entonces, la propia idea de cultura ahí cambia, porque trabajamos con la cultura, pero pensando que la cultura no es perpetuar lo que ya está, sino la cultura es hoy pensar un presente seguro para inventar una potencia para el futuro. Y ahí cultura no es solo, porque ahí confundimos cultura con tradición. Cultura no es tradición, tradición es otra cosa, y arte es invención. Si arte es invención, ¿cómo podemos hacer? Por ejemplo, yo no conozco mucho, pero ¿cómo podemos hacer que la danza nacional también sea movimiento? No esté siempre igual, pero que aprovecha cosas, inclusive de la contemporaneidad de estos niños para colocar en movimiento. Yo conozco Berê, conoce Berê, ¿no? Berê Filosofo, que es una coreógrafa, que fue mi coreógrafa, y que trabaja con eso en Brasil. Después, yo coloqué ali, el primer mi correo. Sí, está en la primera. ¿Lo primero? Sí. Ali está mi correo. Tú me escribes y dices, soy el profesor de Cali, ¿no? De Cali. Y ahí yo te paso el contacto, o contacto con otra, porque ella trabaja con una asociación del Mercosur de danza, que tiene Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Y es la representante de Brasil en este Cone Sur de danza. Y te presenta proyectos interesantísimos, cosas muy, como hablamos, muy legal, muy chévere. ¿Sí? No hay más preguntas, aprovechémoslo, porque ya. Ah, sí, aquí hay otra. Yo no lo voy a dejar ir todavía, profesor Luis. Buenos días. Andrés Escarpeta, docente del sector público y también artista, y comprendo muy de cerca toda la epistemología de Deleuze y Guattari frente a lo rizomático y frente al hecho de que es difícil en una sociedad como la colombiana, donde nuestro modelo educativo por un lado es flexible, es profundo. Aquí hay capacidad para investigar, para formar, pero la realidad de la escuela es otra. Nuestra escuela todavía se encuentra encerrada en 4 paredes. El modelo de gerencia educativa es totalmente americano, donde la mayoría de los directivos docentes manejan una postura muy subjetiva sobre la toma de decisiones y cómo se debe administrar el espacio escolar. Entonces, Colombia aún está en un proceso de años. Para mí la gerencia educativa es algo que está de moda. Lleva 30 años más o menos de moda en esta parte del mundo, pero otros países han generado esas educaciones menores como forma de resistencia o como forma natural del ser humano de responder a esas rutinas con las cuales se instrumentaliza el conocimiento. Mi pregunta es, a América Latina le falta la voluntad de poder, nos falta esa voluntad de poder como seres humanos, porque somos más que todos seres humanos. En segundo plano, somos profesionales, el término profesional también es hace parte de la instrumentalización, y
esa capacidad de ser ciudadanos se ve perdida frente a esa voluntad de poder que es la escuela. Todo lo que nos hablas acerca de la pedagogía menor o la educación menor es fantástico, pues es llamativo, pues todos hemos tenido en algún momento esa necesidad de hacerlo, pero el orden de la escuela es el silencio, es las sillas, es el uniforme, no debe haber nada por fuera de las medidas de control. E incluso uno de los parámetros a seguir como directivo docente es el orden y el control. Entonces, si uno genera el ruido, porque los rizomas generan ruido, al generar ruido, inmediatamente se debe intervenir no a los estudiantes, sino al docente, que es el que detona eso en los muchachos. Entonces solamente hay ciertas áreas del conocimiento a las cuales se les permite con límites generar ese ruido, educación física, la artística. Las demás áreas sí deben tener un control muy esquizoide de los estudiantes sobre ese orden. Entonces mi pregunta va en esto, o sea, ¿qué está sucediendo con la voluntad de poder latinoamericana? Porque nos estamos alienando en el hecho de que la escuela se está volviendo la reproducción de la reproducción. Gracias. Claro, hablas cosas muy importantes, pero es solo volver ahí si tenemos que buscar la memoria y la historia de nosotros. Lo que pasó con ustedes y lo que pasó con nosotros, estamos hablando de América Latina, española y portuguesa, y ustedes ya fue cruel, los portugueses fue mucho peor, porque ustedes aquí en la Latinoamérica española ya tenían universidad y nosotros en Brasil no teníamos. Llevamos mucho más tiempo para tener, porque la metrópole, Lisboa, no permitía. O sea, ellos, los colonizadores, enseñaron a nosotros desde el principio que este era un lugar para buscar cosas, valores y llevar. Y que aquí no tenía valor. Nosotros no teníamos valores. En mi país, la primera población portuguesa que llegó, eran todos que eran condenados en Portugal, pagaban su pena, el cárcel, indo para Brasil. Entonces empezamos creando que nosotros no valemos nada o mucho poco. Y nosotros no percebimos la potencia que nosotros somos. Hoy ya está un poquito mejor, porque hoy vemos una Europa que está... México, Colombia, Brasil, estamos, wow, en relación a ellos. Aquí ustedes están como cerca de 7.8 de desempleo. Nosotros estamos con 5. España con 27. ¿Cuándo pensamos eso en nuestra vida de latinoamericanos? ¿Cuándo? ¿Cuándo pensamos que un país como Colombia tiene tantas ciudades, con tanta producción, con tanta cosa, y que los otros países de América Latina no saben? Cuando yo hablo de Medellín en mi país y digo, ¿ustedes saben que Medellín tiene 3 millones de habitantes? Bogotá 8. Me fui a Barranquilla 2 millones. Cartagena 1 millón no sé cuánto. Cali 1 millón no sé cuánto. Peor. Bucaramanga 1 millón no sé cuánto. O sea, ni eso nosotros tenemos conocimiento. Quizás, cuando llega a nosotros, llega por ejemplo, todo lo que pasa aquí con ustedes, con las FARC, los militares, ustedes no pueden imaginar la manera con que eso llega en nosotros de América Latina. Al punto que aquí en la universidad, yo busqué profesores y dije, por favor, me expliquen qué es militares, paramilitares y FARC. Llevaron una tarde y yo no contento. Y ahora ustedes no imaginan lo que nosotros vemos sobre el proceso de paz que está pasando aquí. O sea, el problema es que nosotros no creamos en nosotros y siempre pensamos que del otro es mejor. Y claro que lo mejor es Estados Unidos y Europa, o Japón, ahora tenemos China.
Ahora, somos muy buenos. Ustedes tienen autonomía para todo. Ustedes tienen petróleo. Ustedes tienen carne, tienen comida, tienen vegetales, tienen minerales. Ustedes no necesitarían importar nada. Agua tiene para vender y dar. Porque cada aguacero aquí que cae es una cosa. Sí, es una represa. O sea, tenemos que percibir, México es así. Perú está muy bien. Perú tiene todo. ¿Y qué pasa con nosotros? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con Argentina? La moneda de Argentina en relación a Brasil, pobre los argentinos. Está 12 por 1 en relación a nuestra. Enquanto que Colombia y Brasil está 1 por 1, con Argentina está 12 por 1. O sea, ¿cuándo vamos a creer que podemos hacer un movimiento y mejorar o transformar algo? No sé para mejor o para peor, pero transformar. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que esta sea la primera de muchas visitas que tendremos.